Continuemos con el módulo 1 del curso Preparación para ingresar a la Facultad de Ingeniería. El punto número 10 de nuestro contenido es función exponencial. La función exponencial es una función f de x igual a y igual a una potencia de base a y exponente x. Todos los valores del dominio expresados como la variable independiente x generarán una imagen de el conjunto de números reales positivos exceptuando el 0. La condición que debe cumplirse es que la base a sea mayor que 0 y diferente de 1. Acá en el eje de las abscisas, en donde se representará el dominio, podremos ver que puede pertenecer a cualquier valor, puede tomar cualquier valor del campo de los números reales, para generar solo valores positivos del conjunto de números reales. La función exponencial posee las siguientes propiedades. La base, cuando x es igual a 0, es decir, al estar la base elevada a la 0, siguiendo la función, el modelo de la función será igual a 1. Eso va a generar un punto fijo por el cual la gráfica, la curva, y igual a x va a pasar y corresponde a la coordenada 0 para la x, 1 para la y. Eso es independiente de la expresión, el valor de a. Recordemos que cualquier expresión, valor, número, variable elevada a exponente 0 siempre dará 1. Como segunda propiedad tenemos que cuando x sea igual a 1, la función va a ser igual a a. Quiere decir que habrá otro punto que va a ser, en este caso, función de la expresión constante a, número, letra o expresión. El punto será de coordenadas 1 para la x, a para la y. Como tercera propiedad, tenemos que la función a exponente x siempre será mayor que 0 para toda x que pertenezca al conjunto de números reales. Lo que ya habíamos mencionado al principio, que siempre va a generar imágenes positivas. Como cuarta propiedad tenemos que el dominio de la función es el conjunto de números reales y el rango es los números positivos del conjunto de números reales sin incluir el 0. Ya lo habíamos mencionado al principio. Otra propiedad es que la función es biyectiva, es decir, es sobreyectiva e inyectiva, lo que significa que cada valor del rango es imagen de solo un valor del dominio. Otra propiedad es que cuando el valor de la base o a es mayor que 1, la función es creciente, y cuando a es menor que 1, la función es decreciente. Un ejemplo de función exponencial es la función f de x igual a 2 elevado a la x. En este caso, la base es 2. Acá el dominio va a generar imágenes o un rango de los números positivos del conjunto de números reales, exceptuando el 0.
A en este caso es mayor que 0, está cumpliendo con la condición y es diferente de 1. Este tipo de ejemplo o de función exponencial presenta las siguientes propiedades. La gráfica va a pasar por el punto 0, 1, como todas las funciones exponenciales. La gráfica va a pasar por el punto 1 para la X y 2 para la Y. Como tercera propiedad tenemos que la función es mayor que 0 para todo valor del dominio que pertenece al conjunto de números reales. El dominio de la función es el conjunto de números reales y el rango son los números positivos del conjunto de números reales, exceptuando el 0. La función es biyectiva, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, y la función es creciente, en este caso, ya que a es igual a 2 y 2 es mayor que 1. Por último, para los valores del dominio mayores que 0, la función va a ser mayor que 1. Y para valores del dominio menores que 0, los valores del rango van a estar entre 0 y 1. Y el caso en el que tengamos una función exponencial con a menor que 1, como el presente caso donde f de x es igual a un medio elevado a la x. Acá igualmente se está cumpliendo que a sea positivo y que sea diferente de 1. Cada elemento del dominio va a generar una imagen del campo de los números reales, pero los positivos, y no incluirá el 0. Entre las propiedades tenemos que la gráfica va a pasar por el punto 0, 1, como todas las funciones exponenciales. La gráfica también va a pasar por el punto 1 para la x, un medio para la y. La función es positiva, es mayor que 0 para todo valor del dominio que pertenezca al conjunto de los números reales. El dominio de la función es el conjunto de los números reales y el rango son los números positivos del conjunto de números reales y no incluye el 0. La función es biyectiva y es decreciente, ya que a en este caso es menor que 1. Es decir, a medida de que el valor de la variable independiente aumenta, el valor de la función va a disminuir. Por último, para valores positivos de la variable independiente x, la función va a generar imágenes entre el valor de 1 y el valor de 0, es decir, va a ser mayor que 0 y menor que 1. Mientras que para valores negativos de la variable independiente, la función será positiva. Nosotros tenemos también una expresión que se llama ecuaciones exponenciales, en donde tenemos un valor b cualquiera que será igual a una potencia en la cual la variable está como exponente. Eso es lo que conocemos como ecuaciones exponenciales. Acá, ¿cómo se resuelve una ecuación exponencial? Bueno, debemos encontrar los valores de x que satisfagan la igualdad. El valor de la base de la potencia debe ser positiva y diferente de 1. Por ejemplo, tenemos 2 elevado a la x y es igual a 128. Lo que conviene acá para poder encontrar una expresión de igualdad en el exponente es encontrar una potencia similar con base 2. En este caso tenemos que 128 lo podemos descomponer en
2 elevado a la 7. Cuando sustituimos el valor en la ecuación exponencial de 128 por 2 elevado a la 7, vamos a tener la igualdad de dos potencias de igual base. En este caso, si las bases son iguales, entonces los exponentes serán iguales. Por tanto, en este caso tendremos que x va a tomar el valor de 7, ya que las bases son iguales a 2. Vamos a practicar. El ejercicio A nos pide que resolvamos la ecuación 3 elevado a la x menos 2, que es igual a 81. Acá podemos ver que 81 es un múltiplo de 3. Así que vamos a descomponerlo de tal manera de que tengamos una potencia de base 3. En efecto, 81 podemos sustituirlo o igualarlo a 3 elevado a la 4. Por tanto, podemos igualar los exponentes de estas potencias debido a que la base es igual. Quedará que x menos 2 va a ser igual a 4. Por tanto, al despejar x, nos queda que es igual a 6. En el ejemplo B, nos piden resolver la ecuación 6 elevado a la 3x menos 5 igual a 6. En este caso tenemos, digamos, una igualdad de potencias de igual base. Pero el número 6 es un número el cual se le sobreentiende que su exponente es 1, ya que no muestra ningún número. Por tanto, vamos a igualar el exponente del primer miembro de la igualdad al exponente del segundo miembro de la igualdad, que es 1. Por tanto, 3x menos 5 es igual a 1. Al despejar, nos queda 3x es igual a 6. Por tanto, x va a ser igual a 2. En el caso del ejercicio C, nos pide resolver la ecuación exponencial 7 elevado a la x al cuadrado más 8x más 15 igual 1. Nosotros podemos sustituir el 1 por una potencia de base 7 elevado a la 0. Ya sabemos que todo elevado a la 0 es igual a 1. Por tanto, sustituimos el 1 por 7 elevado a la 0. Por tanto, el exponente del primer miembro va a ser igual a 0. Igualamos el trinomio a 0 y procedemos a factorizar de tal manera que podamos determinar los valores de x que satisfagan la ecuación o la igualdad. En este trinomio x al cuadrado más 8x más 5 podemos conseguir o intentar conseguir dos números que multiplicados den 15 y que sumados den 8. El 5 y el 3 al multiplicarse nos da 15 y al sumarse nos da 8. Podemos entonces factorizar el trinomio como x más 5 por x más 3 igual a 0. Por tanto, al igualar el primer factor a 0 nos da que uno de los valores de la x es menos 5. Y al igualar el segundo factor x más 3 a 0 nos da que el segundo valor de x es menos 3. Como punto número 11 de nuestro contenido tenemos función logarítmica. Acá está expresa que el logaritmo de un número bajo cualquier base es igual al exponente al cual esa base deberá elevarse para que dé el número. Acá podemos ver que el logaritmo en base a de x es igual a y. Luego vemos que la base a elevada a ese valor y nos dará el número. Esta función última es la función exponencial que vimos anteriormente. Por tanto,
podemos ver que son inversas entre ellas. También habíamos visto que una de las propiedades de la función exponencial es que es biyectiva. Eso quiere decir que posee inversa y es la función logarítmica. Como es inversa a la función exponencial, acá tenemos como dominio de la función los números positivos del conjunto de números reales que no incluyen el cero y generarán una imagen o rango de todo el conjunto de los números reales. También se debe cumplir que A sea positiva y sea diferente de 1. La función logarítmica presenta las siguientes propiedades. Los números mayores que 1 tienen logaritmo positivo. Los números menores que 1 tienen logaritmo negativo. Los números negativos no tienen logaritmo. Ya podemos ver que nuestro dominio no incluye, el dominio de esta función no incluye los valores negativos. No existe logaritmo de números negativos. Otra propiedad es que la función logaritmo es creciente. También podemos ver que el logaritmo de 1 para cualquier base siempre será igual a 0. Y el logaritmo de un número de la misma base o el logaritmo de la base será siempre igual a 1. Por último tenemos que el logaritmo de un producto será igual a la suma de los logaritmos de los factores. El logaritmo de un cociente o de una fracción será el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. También tenemos que el logaritmo de una potencia será igual al exponente de la potencia por el logaritmo de la base. Y que el logaritmo de una raíz enésima será el logaritmo de la cantidad subradical dividido entre el índice radical. Practiquemos función logarítmica. El ejercicio A nos pide que determinemos el valor del logaritmo de x en base 10. Si x es igual a a al cubo que multiplica a 10 elevado a la 5. Aplicando logaritmo al valor de x, tenemos que el logaritmo en base 10 de x es igual al logaritmo en base 10 de a al cubo por 10 a la 5. Resolviendo y considerando las propiedades del logaritmo que vimos en la diapositiva anterior, tenemos que el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos de cada factor. El primer factor es una potencia, bueno, tenemos en realidad dos potencias, a al cubo y 10 a la 5, por tanto vamos a tener dos términos, porque tenemos dos factores. Ahora, otra de las propiedades nos decía que el logaritmo de una potencia es el exponente que multiplica al logaritmo de la base. Entonces aplicamos de una vez también esa propiedad. Por tanto, el primer término será 3 que multiplica al logaritmo en base 10 de a, más 5 por el logaritmo en base 10 de 10. Seguimos resolviendo y nos genera que el logaritmo en base 10 de x va a ser igual a 3 logaritmo en base 10 de a, que no puede seguirse resolviendo ese término, pero el segundo término sí podemos resolverlo siguiendo otra de las propiedades que vimos en la diapositiva anterior, es que el logaritmo de la base siempre es 1. Por tanto, 5 por 1 es 5. En el ejercicio B nos definen a x como a por b cuadrado sobre c al cubo y nos piden que determinemos el logaritmo en base a de x.
Aplicando logaritmo a la expresión dada, tenemos que el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de toda la expresión que nos dieron a por b al cuadrado sobre c al cubo. Esto va a ser igual a dos términos que vendrían siendo el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, siguiendo las propiedades de los logaritmos visto en la diapositiva anterior. Entonces, el numerador tiene dos factores que se están multiplicando, por tanto vamos a tener el logaritmo de un producto, es decir, que sustituimos eso por la suma de los logaritmos de cada factor. Finalmente tendremos entonces el logaritmo en base a de a más el logaritmo en base b de b cuadrado menos el logaritmo en base a de c al cubo. Al resolver, tenemos que el logaritmo de la base es 1 más el logaritmo de la potencia, el exponente por el logaritmo de la base, por tanto tenemos 2 por el logaritmo en base a de b, y aplicamos la misma propiedad para el siguiente término. Logaritmo de c al cubo es el exponente 3 multiplicando el logaritmo en base a de c, que es la base. Y en el ejercicio C nos piden que determinemos el valor del logaritmo de x si x es igual a m al cuadrado más b, agrupado en paréntesis, o sea, un binomio que multiplica a la raíz cuarta de m por b al cubo dentro de la raíz cuarta. Aplicando el logaritmo, tenemos que el logaritmo de x será el logaritmo de toda la expresión dada, m cuadrado más b, que multiplica la raíz cuarta de m por b al cubo. Como tenemos acá una multiplicación, tenemos dos factores, entonces vamos a tener dos términos que se van a estar sumando, el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. El primer factor es una suma, es un binomio. Nosotros no tenemos nada que hacer acá, no hay ninguna propiedad que nos hable acerca del logaritmo de una suma, y así queda. Tanto el logaritmo de una suma como el logaritmo de una diferencia quedarán expresadas de la misma manera, no hay ningún cambio. Pero para el segundo término que tenemos, que es el logaritmo de una raíz, recordemos en las propiedades de las raíces nosotros podemos expresar una raíz de forma potencial, es decir, como una potencia cuya base es la cantidad subradical y el exponente es el exponente de la cantidad subradical entre el índice radical. Por tanto, será igual al logaritmo de m elevada a la 1 sobre 4, que es el índice radical, que multiplica a b elevada a la 3/4, debido a que b tiene un exponente 3 y el índice radical, que es 4. Acá podemos entonces resolver el segundo término, debido a que el primer término queda igual. Como tenemos dos factores allí, el logaritmo de un producto, vamos a sustituirlo por la suma de los logaritmos de esos factores. Será el logaritmo de m y el logaritmo de b. Pero cada factor está elevado a un exponente, y ese exponente va a ser el coeficiente del logaritmo, va a multiplicar el logaritmo. Entonces tendremos un cuarto, que será el exponente de la m, bajará como coeficiente, va a multiplicar el logaritmo de m. Y en el siguiente término tendremos que el exponente 3/4 va a multiplicar el logaritmo de la base, logaritmo de b. Finalmente vamos a tener dos términos con unas fracciones, con unos coeficientes del mismo denominador, con un mismo denominador. Por tanto, vamos a dejar, si agrupamos esos dos términos en una sola fracción, podemos dejar el mismo denominador
y sumamos los dos términos dejándolos expresados en el numerador. Por tanto, quedará logaritmo de m más 3 logaritmo de b dividido todo entre 4. Existe un término que conocemos como antilogaritmo y es toda expresión a la cual corresponde un logaritmo. Acá tenemos un ejemplo. El logaritmo de x es igual a 1 más 2 logaritmo de b en base a menos 3 logaritmo en base a de c. Cuando queremos aplicar el antilogaritmo, vamos a obtener la expresión x es igual a por b cuadrado sobre c al cubo. Es decir, esta es una expresión, este antilogaritmo es una expresión a la cual corresponde el logaritmo ya mencionado. Para llegar a esto, para llegar al antilogaritmo, debemos aplicar ciertas reglas. Primero, que toda expresión afectada por un logaritmo se transforma en esa expresión. Básicamente lo que ya mencioné, pero en expresiones más sencillas tenemos como ejemplo que el logaritmo de 4, el antilogaritmo será 4. Si tenemos la expresión logarítmica, logaritmo de a, entonces el antilogaritmo será a. Y si tenemos el logaritmo de 2 raíz cuadrada de b, entonces el antilogaritmo es 2 raíz cuadrada de b. Como segunda regla tenemos que los signos operarios se transforman de manera inversa que al aplicar logaritmo. Ya hemos visto que si tenemos la suma de dos logaritmos es porque ha venido del logaritmo de un producto. Es decir, en sentido opuesto, tenemos que saber que cuando veamos logaritmo de, la suma de dos logaritmos, el antilogaritmo o el sentido contrario para ir en camino a buscar el antilogaritmo será el logaritmo de un producto. Si el caso es una resta, entonces debemos de saber que viene del logaritmo de un cociente, en donde el término positivo va a estar en el numerador y el término negativo en la resta va a pasar a ser denominador del cociente o de la fracción. Si tenemos un producto, eso podría ser el producto de un número entero por el logaritmo de una cantidad, entonces eso vendrá de una potencia. Eso debemos saber que viene de lo que es una potencia, ese coeficiente, ese número que está multiplicando. El logaritmo era un exponente de una potencia. Entonces, al aplicar la propiedad del logaritmo, ese exponente baja a multiplicar el logaritmo de la base. Por tanto, la propiedad antilogarítmica o el paso para determinar el antilogaritmo será que ese coeficiente va a pasar a ser el exponente de una base al cual se le está sacando el logaritmo. Y en el caso de que tengamos una división, es decir, un coeficiente de que multiplica a un logaritmo, pero ese coeficiente es una fracción, nosotros debemos de tomar esa fracción como exponente de esa cantidad a la cual se le está sacando el logaritmo. Vendría siendo entonces el logaritmo de una potencia cuyo exponente es una fracción, que no es más que una raíz. Una potencia cuya exponente es una fracción, estamos hablando de una raíz. Acá todos estos son reglas que debemos considerar y luego para poder determinar el antilogaritmo. Ya vamos a practicar estas reglas. Practiquemos antilogaritmo.
en el primer ejercicio se tiene que determinar el valor de x en la siguiente expresión logarítmica. Logaritmo en base a de x es igual a 1 más 2 por el logaritmo en base a de b menos 3 por el logaritmo en base a de c. Acá tenemos, podemos recordar que los signos operarios se transforman de manera inversa que al aplicar logaritmos. Eso es una regla para determinar los antilogaritmos. Y que toda expresión que no esté afectada por logaritmos se transforma en la base elevada a esa expresión. En el caso del primer término tenemos 1, no está afectada por ningún logaritmo, pero va a venir, se va a sustituir por el logaritmo de la base elevada al 1 en este caso. Y ya habíamos visto en las propiedades del logaritmo que el logaritmo de la base es igual a 1. Es decir, que en sentido opuesto el 1 va a venir del logaritmo en base a de a. El segundo término vamos a dejarlo así por ahora. El tercer término también. Vemos que el tercer término es negativo. Por tanto, como está restando, vamos a llevar eso a al denominador de un cociente, siendo los términos positivos los que van a estar en el numerador de ese cociente. Entonces, los dos términos que se están sumando, que son los dos primeros, van a ser llevados al logaritmo de un producto, de una multiplicación. Y van a formar parte del numerador de un cociente, ya que estamos viendo que existe un término que está restando. Y los coeficientes que nosotros veamos en los términos, multiplicando los logaritmos, los vamos a pasar, se van a transformar en potencias, debido a que sabemos que el logaritmo de una potencia es el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Así que vamos a hacer en sentido inverso. Nos quedará, en este caso, que el logaritmo de x va a ser igual al logaritmo en base a de a, que multiplica a b cuadrado, ya que el 2 que estaba multiplicando el término al logaritmo de b va a pasar como exponente de la b entre c elevado al cubo, ya que el 3 está multiplicando al logaritmo de c, es decir, que corresponde a un exponente de una potencia. Y está en el denominador debido a que es un término que está restando a los otros logaritmos. Si hacemos uso de la regla del antilogaritmo que dice toda expresión afectada por un logaritmo se transforma en esa expresión, entonces tenemos que si tenemos logaritmo de x se va a transformar en x. Eso es lo que va a quedar en el primer miembro. Y en el segundo miembro tenemos logaritmo de a por b cuadrado sobre c al cubo. Entonces se va a transformar en a por b cuadrado sobre c al cubo. Por tanto, tenemos que x, que es el valor que nos están pidiendo que determinemos, es igual a por b cuadrado sobre c al cubo. En el ejercicio B tenemos determine el valor de x en la siguiente expresión. Logaritmo en base a de x es igual a 3 por el logaritmo en base a de 4 más 3 logaritmo en base a de c dividido entre 2 menos 4 logaritmo en base a de a más b. En este ejercicio se va a aplicar las mismas reglas para determinar el antilogaritmo, pero de manera separada por términos para ir viendo cómo se transforma cada término. Entonces, si aplicamos la regla de que toda expresión afectada por un logaritmo se transforma en esa expresión, entonces tenemos que el logaritmo de x se va a transformar en x. Si tenemos en cuenta la regla de que los signos operarios se transforman de manera inversa que al aplicar logaritmo, entonces
Si tenemos un 3 logaritmo de 4, entonces debemos sustituirlo por 4 elevado al cubo, es decir, viene de una potencia. Esa expresión 3 logaritmo de 4 viene de la potencia cuyo exponente es ese coeficiente 3 y cuya base es esa cantidad 4. Los otros términos, tenemos 3 medios que multiplica al logaritmo de c. Eso viene de una raíz cuadrada, ya que ese coeficiente 3 medios va a pasar a ser, aplicando la misma similitud con potencia, va a pasar a ser la potencia c elevada a la 3 medios, lo que es igual a la raíz cuadrada de c elevada al cubo. En otras palabras, la regla en la que nos decían que un cociente se transforma en una raíz, bueno, acá también lo podemos ver desde otro punto de vista. El cociente podría ser más bien un coeficiente de forma fraccional que está multiplicando a un logaritmo, una fracción que multiplica a un logaritmo, y esa fracción pasa a ser un exponente de una potencia. Pero sabemos que las potencias cuyo exponente es una fracción se puede escribir como una raíz. En este caso, el denominador de esa fracción es un 2, por tanto la raíz, el índice radical de la raíz será el 2. Y el numerador es un 3, por tanto el exponente de la cantidad subradical será el 3. El otro término que tenemos, que lo tenemos con signo negativo, quiere decir que es un término que va a estar en el denominador de una fracción final, es decir, el antilogaritmo es una expresión fraccionaria. Entonces, este término 4 logaritmo de a va a pasar a ser una potencia cuyo exponente es el coeficiente que está multiplicando el logaritmo. Y la base va a ser la expresión a la cual se le está aplicando el logaritmo. Por tanto, queda a elevada a la 4. Y el último término es un término b. Acá hay que seguir la regla que dice que toda expresión que no esté afectada por logaritmo se transforma en la base elevada a esa expresión. Tenemos la base, vemos que todos los logaritmos tienen base a, entonces la base es a, va a estar elevada a b, que es la expresión que está sin ser afectada por logaritmo. Si agrupamos todo, los que se están sumando, los términos que se están sumando van a venir de una multiplicación, es decir, el primer término, el segundo término y el último término van a estar multiplicándose debido a que se están sumando, son términos que están positivos, por tanto el antilogaritmo va a ser el producto de todos esos factores a lo cual se transformaron esos términos. Y en el denominador vamos a tener el a la 4, que es el factor al cual se transformó el exponente que multiplica a la base. Entonces, el antilogaritmo en este caso será x es igual a 4 elevado al cubo por a elevada a la b por la raíz cuadrada de c al cubo, todo sobre a elevada a la 4. Y como último ejercicio nos piden determinar el valor de x en la expresión logarítmica, el logaritmo en base a de x, igual a 3 por el logaritmo en base a de a, menos 4 por el logaritmo en base a de b, más 5 por el logaritmo en base a de c, menos 3 por el logaritmo en base a de k. De igual manera que con el ejercicio 2, con el ejercicio b, vamos a resolver término por término para luego armar la expresión antilogarítmica. Todos los términos que sean positivos, es decir, los términos que están sumando, una vez que los hemos transformado a la raíz de donde viene, a la expresión de donde viene el logaritmo,
los vamos a colocar esos como factores, esas expresiones las vamos a colocar como factores en el numerador de una fracción, ya que vemos que en la expresión logarítmica tenemos términos que están restando, es decir, vamos a tener finalmente un cociente, una fracción. Y los términos negativos, una vez que los hemos transformado en su expresión original, los vamos a colocar como factores en el denominador de la fracción final. En el primer miembro vamos a tener el logaritmo en base a de x y aplicando la regla antilogarítmica, cualquier logaritmo de una expresión se va a transformar en la expresión como tal. Por tanto, el antilogaritmo será x. Cuando tenemos un cociente, eso lo vamos a transformar en una potencia. Cuando tenemos un producto, una multiplicación, lo vamos a transformar en una potencia. En este caso, el exponente va a ser el número que está multiplicando el logaritmo y la base va a ser la expresión a la cual se le aplica el logaritmo. Por tanto, el 3 logaritmo en base a de a se transformará o tendrá como antilogaritmo de a elevado al cubo. En el caso del término 4 logaritmo en base a de b se aplica lo mismo, quedará la potencia b elevada al cuadrado, a la 4, perdón. El término 5 logaritmo en base a de c va a ser transformado en el antilogaritmo c elevada a la 5 y el producto 3 logaritmo de k va a ser transformado a la potencia k elevada al cubo. Entonces, sabemos que entonces x quedó como la expresión que estamos determinando igual a un cociente. Y en el numerador vamos a colocar los factores que corresponden a los términos positivos. En este caso será a al cubo por c a la 5. Y en el denominador vamos a tener b a la 4 por k a la 3, que serían los antilogaritmos de los términos negativos que teníamos en la expresión. Para resumir los puntos estudiados en esta presentación, como punto 10 de nuestro contenido teníamos la función exponencial. Acá tenemos una f de x igual a una expresión elevada a x, que será la variable independiente, que tendrá valores en el conjunto de números reales. Ese será nuestro dominio y que generará imágenes en el conjunto de los números reales, pero solo los números positivos del conjunto de números reales, sin incluir al 0. En esta función exponencial, esta expresión a debe cumplir que sea positiva y que sea diferente de 1. Cuando esta expresión es mayor que 1, vamos a tener que la función va a ser creciente. Y cuando la función la expresión a sea menor que 1, la función exponencial va a ser decreciente, es decir, que a medida de que los valores de la variable independiente incrementan, la función o los valores de las ordenadas van a disminuir. Y como función logarítmica tenemos que el logaritmo de una expresión da ese valor que es el exponente
al cual la base logarítmica deberá elevarse para determinar ese número al cual se le aplica el logaritmo. Acá es una función, esto sería una función inversa de la función exponencial. Por tanto, el dominio en una función logarítmica serán los números positivos del conjunto de los números reales y sin incluir el cero. Y van a dar estos valores del dominio un rango o imágenes en el campo, en todo el conjunto de los números reales. Acá también se debe cumplir que la expresión A debe ser mayor que 0 y que sea diferente de 1. Vimos el concepto antilogaritmo, que vendría siendo una operación inversa al logaritmo, de tal manera de poder encontrar un valor de la variable independiente cuando está siendo afectada por un logaritmo. Con esto se resume las dos funciones importantes y relacionadas una con otra, inversas ambas, que son la función exponencial y la función logarítmica.